Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra conversación en soychile.cl. En esta ocasión hablaremos con Simón Michel, psicólogo y fundador de Therapy.cl, sobre las consecuencias del confinamiento en nuestra salud mental. ¿Cómo estás, Simón? Hola Francisca, bien, mucho gusto estar acá, gracias por la invitación, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Quería partir preguntándote sobre cuáles son los diagnósticos habituales en tiempos de COVID-19. Mira, te voy a contar un poquito de la estadística que nosotros hemos podido sacar ya que estamos en funcionamiento desde el inicio del año, justo topó, así que pudimos percibir bien las curvas de los diagnósticos, que ha sido muy interesante cómo han cambiado dentro de estos 5 meses, porque siempre sabemos o hemos escuchado popularmente que la ansiedad obviamente es el principal, los trastornos ansiosos que van en el espectro de la ansiedad generalizada, si es que tenías algo de bases, te puede desarrollar algo ansioso transitorio debido a estas pérdidas de certeza y cómo nos reacomodamos a la sociedad, o bien las llamadas ya y bien comunes crisis de pánico, ¿no? Que son uno de los factores por los que más se ha consultado. Fíjate que por el mes de abril y marzo fueron principalmente las consultas, en primer lugar, el porcentaje era sobre el 70% de trastornos ansiosos de los que te mencionaba anteriormente, y ya en abril se posicionó muy rápido los diagnósticos o necesidades por pareja, en cómo podemos ayudarnos, cómo podemos crecer, cómo podemos convivir finalmente, ¿no? Y de ahí han bajado paulatinamente las situaciones o las necesidades de pareja y han aumentado las del ánimo. Incluso en estos últimos 2 meses, junio, julio y agosto, parte de agosto lo que llevamos, hemos observado que el trastorno, por más las consultas que más hemos recibido es por trastornos de ánimos. Estoy cansado, en fin, no tengo ánimo para, no tengo la motivación para. ¿Y por qué ha pasado eso? ¿Por qué hemos podido explicar, según lo que he conversado con varios terapeutas de la red terapia? Claro, se debe, y concordamos, porque claro, al principio aparece la ansiedad porque perdemos las certidumbres, las certezas de la sociedad, de nuestra rutina. Suspendieron las clases, suspendieron esto, cerraron esto, venían las cuarentenas, no sabíamos qué iba a pasar y veíamos en paralelo noticias en el mundo cómo era el peso de la pandemia, ¿no? Las muertes en España, Italia, por ejemplo, los casos más. Entonces se generó un clima en el marzo, abril, de mucha incertidumbre. ¿Qué hago con todo? Imagínate los papás, ¿qué hacen con su hijo en la casa? ¿Quién los cuida? Los que aún no tenían teletrabajo, no tienen una oportunidad de teletrabajo, ¿quién cuida a mi hijo? Porque ya no puedo ir perder el Claro. tiempo del colegio, por ejemplo, entre tantas otras, ¿no? Entonces hay unas pérdidas de certeza que genera que los trastornos ansiosos, que es la forma en que nosotros podemos organizar ese futuro que viene, eh, aumentaron, ¿no? Y ahora de alguna manera hemos estado adaptados a cierta manera a esta rutina que hemos logrado como cierta certeza, ya no sabemos que a cierta hora uno puede salir, que la mascarilla, en fin. Entonces ya como el cuerpo está relativamente a- adaptado, la psique igual, empieza el ánimo, ¿no? El ánimo es cómo expreso mis emociones, todos los días son iguales, todos los días no cambian, no me muevo prácticamente, salgo una, 2 veces a la semana y parece todo igual, ¿no? Entonces ahí el ánimo, que el ánimo hay que entenderlo como nosotros vivimos nuestras propias emociones, ha ido en disminución. Y mucha gente ha tomado conciencia de eso y ha consultado, que eso es lo muy positivo que podría decirte a grandes rasgos que hemos observado. Y la depresión, por ejemplo, quizás es un extremo, un trastorno del ánimo, también ha aumentado. Claro, dentro de los trastornos del ánimo, claro, la estadística que tenemos, la depresión obviamente es el mayor de todos ellos, ¿no? Hay otros que han también, pero son en menor medida, como el trastorno afectivo bipolar, por ejemplo. ¿No? Pero el principal, claro, depresión. Y depresión es justamente sin una causa aparente, que es lo que los terapeutas le han llamado la atención, ¿no? Porque las personas sienten que están con depresión, pero no saben cómo están con depresión. Lo Y cual por también es ejemplo, positivo, ¿no? En el claro, sentido de que están haciéndose conscientes de su salud mental. por ejemplo, en este ámbito de la ansiedad y la depresión que han aumentado, ¿cómo logramos identificar si estamos sufriendo la una o la otra? Siempre, yo creo que siempre justamente la clave, más allá de identificar yo mismo el diagnóstico, que quizás puede ser algo más difícil, tengo que primero hacerme la pregunta, ¿me siento bien? ¿Siento que estoy tranquilo? ¿Siento que? Y si no hay es un no la respuesta probablemente, pucha, no, sabes que me cuesta socializar, ya he dejado de socializar, por ejemplo, o he dejado de hacer las cosas que solía disfrutar, o sabes que estoy mucho pensando en el futuro, ansiedad, por ejemplo,
mucho pensando en el futuro y no logro hacer nada en el día, pero todo lo que tengo que hacer, pero trato de hacer algo y me distraigo. Me cuesta concentrarme en mis labores, mi productividad ha bajado, mi escolaridad, digámoslo así, mi nivel como de motivación escolar, disculpa, ha bajado. Esos son los indicadores que te pueden decir algo está pasando. El insomnio, un cambio en el apetito, todos esos son indicadores de cambios, ¿no? En nuestra área. Es decir, si lo podemos reducir a algo, esa es la pregunta inicial que te planteaba. ¿Me siento realmente bien ahora? No, sabes que me pasa, estoy muy preocupado por lo que va a pasar, en fin. Consulta mejor, hacer la llamada, ¿no? Porque si no, podemos confundirnos, hacer test online, test de Facebook, a veces o leer algo y la mente se asimila a los síntomas muchas veces. Y podemos justamente no llegar a lo que estamos consultando. Yo creo que más que ponernos una etiqueta es hacernos preguntas más fundamentales. Y luego, ¿cómo logramos convivir con ellas? Con la ansiedad, por ejemplo. Ahí yo creo que tengo que ser, claro, el primer llamado, cómo convivir con la ansiedad, siempre es bueno tener el apoyo, ¿no? Si siento o identifico que estoy con una ansiedad o con una depresión, no tengo ánimo, no tengo energía, o con una ansiedad que estoy pensando mucho en el futuro, no siento que me estoy preocupando mucho, en fin, ¿no? Cualquiera de los dos sea como los grandes polos que podemos estar viviendo hoy, que son la ansiedad y la depresión, además que estamos en invierno, que aumenta generalmente los problemas de salud mental por la baja luminosidad, por ejemplo. ¿Cómo podemos convivir? ¿No? Una pregunta muy, muy importante. Primero yo creo que es fundamental el apoyo. O sea, solito no podemos salir. Es muy difícil salir solitos de cuando estamos con una. Siempre es bueno formar red. Si no tienes red, consulta, ¿no? A un profesional. Hay millones de colegas disponibles como para generarte. A veces no es necesario no necesitas quizá una psicoterapia, solamente necesitas una orientación, por ejemplo, ¿no? Ese es el primer punto. Y el segundo punto es hacerte consciente, creo que es clave, de lo que tú estás viviendo, comunicarlo a los demás, a tu familia, si quieres convivir con alguien, o si estás solo a tus amigos, para que sepan también qué te está pasando. Porque de lo contrario, es difícil que te puedan entender. Si estoy con ansiedad, puedo andar irritable. Si estoy con depresión, también puedo andar irritable. Las dos tienen la irritabilidad como síntoma común, por ejemplo. Entonces, si ando con una de las dos y ando irritable, voy a responder mal y puedo generar otros problemas a partir de algo que estoy interno, ¿no? Entonces, yo creo que las dos claves, una es, primero, consultar, aclararse, ver una visión profesional, y dos, comunicarse con tus redes, tus primeras redes. Y tres, ya ahí empezamos, depende del caso a caso, ¿no? A estrategias mucho más específicas. ¿Y cómo han trabajado esto desde therapy.cl, la aplicación que fundaste? Mira, la aplicación está basada principalmente, nuestra misión ha sido facilitar el acceso a salud mental en la población chilena. Y, por ejemplo, uno de los datos importantes que hemos recabado, que el 57 o sobre el 57% ya de nuestras personas que consultan, o bien terapeutas, son de regiones, ¿no? Y eso también ayuda mucho a que las personas vayan facilitando. ¿Cómo lo hemos hecho, no? Nosotros desarrollamos una inteligencia artificial que tú puedes asesorarte con ella para aclararte, por ejemplo, esto que hablábamos anteriormente, los síntomas, que es muy común, lo que te decía, ¿no? En vez de leer algo que quizás tú vas a creer que, esta inteligencia te permite aclarar y darte una posible categoría diagnóstica que te va a asociar y te va a recomendar los terapeutas más idóneos a esa categoría. Entonces, yo siempre recomiendo primero hacer esas preguntas que te decía anteriormente y luego consultar, ¿no? Y en nuestra página está desarrollada esa inteligencia artificial que te va a permitir. Entonces, quizás ahí te va a ayudar, no, si realmente son síntomas ansiosos, y te va a recomendar psicólogos especialistas en ansiedad, ¿no? Más depresivos, psicólogos, que es lo fundamental, ¿no? Y en ese aspecto, el desarrollo también que hemos hecho como plataforma, hemos hecho un estudio, por ejemplo, en la salud mental de los escolares. Generamos a diario diferentes informativos en redes sociales. Las redes sociales las utilizamos con ese fin más educativo, de generar esta conciencia, aprovechando que estamos hablando de salud mental, que es fundamental que en Chile se ha instaurado este concepto a partir de la pandemia. Tarde llega a la sociedad, pero está llegando, entonces hay que aprovecharlo. Y hablando de esto que tú mencionas de generar conciencia, ¿qué consecuencias podrían haber de no tratar estos problemas? De quedarte así. Bueno, esa pregunta te la agradezco porque, fíjate,
nosotros hace menos de 10 meses vivimos una situación social muy importante en Chile. Por tanto, ya tuvimos que adaptarnos y generar procesos, además de los que tenemos habitualmente en nuestra rutina, teníamos que generar nuevos procesos de aprendizaje. No sé, pasa esto, oye, había que estar muy alerta, ¿no? Porque no sabíamos qué estaba pasando. Bueno, iniciamos el año con más incertidumbres. Hoy va a venir quizás en marzo, va a generarse nueva situación social, hay que prepararse, no sé, gente que se dedica mucho o que se vio más afectada directamente, estaba con esos miedos, y de repente apareció la pandemia. O sea, imagínate que en menos de 6 meses ya teníamos 3 procesos de adaptación. La situación de octubre, el intertanto, que teníamos viendo qué iba a pasar, muchas personas estaban preparando para lo que se ha denominado como estallido o revolución social, no sé cuál sea el concepto más preciso ahí, pero pasó que pandemia, y tuvimos que readaptarnos a otra cosa. O sea, la psique se cansa de adaptarse. Y fíjate, ahora vienen los desconfinamientos, por ejemplo, lo que estamos viendo en Santiago hoy en día, y lo que vamos a ver quizás pronto en las regiones, ¿no? Que están confinadas. Y eso implica, ¿qué implica? Readaptarse nuevo, salir, por ejemplo, ¿no? A la calle, a la rutina. Y eso, por ejemplo, puede experimentarse el síndrome de la cabaña, que está muy comúnmente, que es este miedo al exterior, porque me aclimaté muy bien al interior, ¿no? Es decir, a la casa. Por tanto, las consecuencias que se pueden ir generando a partir de estas situaciones, de este tiempo que llevamos de incertidumbre, pueden ser graves porque puede desarrollar también, eh, puede ser un gatillante para que tú desarrolles quizás patrones o patologías mentales que traías, ¿no? Pueden ser gatillantes, porque expansión, momentos muy estresantes. Por tanto, no hacerse cargo puede generar que tu psique se estrese. Si tu psique se estresa, puede generar síntomas o patologías o desarrollar algo que traías en tu ADN, no sé. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Pueden ser muy negativas a largo plazo. Puede generar, porque mira, Francisca, yo creo que acá el mensaje fundamental es, si no estamos o no nos sentimos bien emocionalmente, las decisiones que podemos tomar pueden ser no tan acertadas, ¿no? Pueden ser no tan acertadas. Y por tanto puedo tomar una decisión de algo que quizá en este momento, y con una salud mental que tiene que estar muy esforzada, muy tensada, porque tiene que estar muy alerta todos los días de lo que va a pasar, puede generar que no tomes las mejores decisiones en este momento. Y otra de las cosas que sucede es que como estamos tanto tiempo en casa y estamos más tiempo con nuestra familia, nuestras relaciones pueden verse afectadas porque son un poco más intensas. ¿Cómo hacer para cuidar esas relaciones? Eso es importantísimo. Yo creo que primero que prime siempre el diálogo. Si no tenemos una familia porque hay muchas familias que no se están reconectando, reconociendo, porque claro, se veían en las noches, los papás, los hijos, llegaban y en las noches era cortito, ¿no? Entonces, 2, 3 horas y después había que dormir, en fin, ¿no? Y ahora estamos 24/7 en casa, ¿no? Por tanto, las relaciones, como dices, se pueden tensar mucho, porque el cansancio de vernos todos los días, y a veces puede generarse situaciones, no sé, a partir de algo tan pequeño, oye, dejaste la pasta de dientes sin tapar, y pum, se armó. Entonces, si no dialogamos, no vamos comunicando lo que nos está pasando, podemos generar tensiones, ¿no? El otro no sabe cómo yo estoy, me puede ver cómo estoy, pero no sabe lo que estoy sintiendo, principalmente, ¿no? Entonces, primero el diálogo. Primero tiene que ser integrarla a una cultura de diálogo, de generar espacios de, de comunicación. Disculpa. Y en segundo lugar, creo que es importante generar rutinas. O sea, si estás viviendo en pareja, si estás viviendo en familia, o si estás viviendo solo, o si estás viviendo con amigos, cada una son distintas necesidades, ¿no? Pero algo que es importante es generar una rutina organizada, dialogada, que permita aprovechar los espacios, por ejemplo, ya no sé, si no el papá, la mamá están trabajando, están teletrabajando y los niños ahora van a estar jugando o van a estar estudiando también. Entonces ahí son los del día, la rutina es importante porque también puede generar conflictos. Niño, cállense, tengo que trabajar, estoy en una reunión. Y no tenían la culpa quizás, pero se llevaron porque tú estabas tenso y no dialogaste antes, y quizás en este espacio los niños también tenían que estar. Entonces el Y diálogo es finalmente, uh-huh. ¿cuáles crees que son los principales desafíos post pandemia en el ámbito de la salud mental? En el ámbito de la salud mental, disculpa, ahí, sí.
Ya. En el ámbito de la salud mental, yo creo que los desafíos más importantes van a ser dos fundamentalmente. El primero de ellos, hacernos conscientes de qué va a significar la experiencia de pandemia para nosotros, qué significó, entender qué significó. Porque quizá algunos lo vivieron desde el punto de vista mucho más traumático, fue una necesidad de faltar los alimentos, otros quizás no tuvimos esas necesidades, afortunadamente, pero enfrentamos otros desafíos. Entonces, sí o sí, depende del contexto, antes o sea, al post de la pandemia, hay que primero decir qué nos pasó, qué vivimos, qué viví, qué hice, qué significó este tiempo. Y desde ahí preguntarme cómo me voy a proyectar ahora en este post pandemia, ¿no? Porque si realmente veo que la pandemia me afectó, no sé, pues pasé los 6 meses solo, me va a costar un poco socializar. Entonces hay un desafío personal nuevamente. La pandemia generó mucha tensión familiar, no nos soportamos, si no nos hacemos cargo, después van a ver, quizás cada uno no se va a querer ni ver y se van a dañar esas relaciones y esos vínculos familiares. Por tanto, el desafío hay que partir primero por el qué significó cuando se acabe, ojalá se acabe pronto, y luego del qué significó es cómo me quedé, y desde ahí hacerme cargo, es decir, por ejemplo, cómo me voy a rehabituar a volver a un trabajo presencial. Es un desafío tremendo porque implica sueño, implica el horario de las comidas, implica esto, entendiendo que estamos casi 6, 7 meses quizás en modalidad online, teletrabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vas a reactivar tu actividad económica? Si quieres independiente, por ejemplo, que es un rubro muy afectado hoy. Entonces, eso también hay que hacerlo, las necesidades económicas, laborales que puedan surgir, van a ser clave en la salud mental de los adultos. Como la flexibilidad va a tener que ser clave ahí para no generar durezas en esos procesos de adaptación que vamos a tener que volver a vivir, ¿no? Nuevamente, con todos los que ya te decía anteriormente. Entonces, desde ahí, esos desafíos son los primeros, ¿no? Qué significó la pandemia para mí y luego cómo quedé y ahí cómo me reorganizo, rearmo en esta vida, ¿no? Y fundamentalmente siempre yo creo que el llamado es a pedir ayuda. ¿No? Es normal sentirse como triste, es normal sentirse con rabia, es normal, es parte del ser humano, ¿no? Pero también es normal pedir ayuda, ¿no? Y eso nos cuesta muchísimo en nuestra sociedad. Por supuesto. Muchas gracias, Simón, por esta conversación y gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos en una próxima entrevista. Hasta pronto. Chao, Francisca. Muchas